De esa bella obra magistral de Isis Simbelo. Nos quedamos en la última parte. Vamos a compartir pantalla, a ver cómo está el estudio. Entonces ahí en la última sección estuvimos viendo lo que es los animales fantásticos que salían de la chimenea. Y después vino el científico Babinet y expuso una que va a ser leitmotiv, lo que es esto de la bola felina, el meteoro felino, que descendió a la chimenea, y dimos los relatos bastante interesantes. Y ahora la conclusión que dio en ese fin, en Isis Simbelo, era que en esta proposición que dice, parece que podríamos aplicar al señor Babinet la siguiente observación, hecha por una mujer muy ingeniosa, a Reinald. Si usted no es cristiano, no es por la falta de fe. Qué lindo esa última sección. Como dijo, como estaban en los tiempos de Sócrates, había un científico, un griego que estaba viendo las estrellas, tanto miraba las estrellas que una vez alguien le dijo que se cayó en un pozo y se tropezó y cayó, por tanto ver las estrellas. Algo parecido, pero esto fue en relación a la credulidad de este hombre de Reinald, de esa mujer mordaz. Y nos quedamos en esos hechos de Mirville, Hechos y Teorías Físicas, página 46. Dice, no fueron solo los creyentes los que se asombraron de la credulidad demostrada por el señor Babinet al persistir en calificar la manifestación del meteoro felino, pues el doctor Bowden lo menciona muy seriamente en un trabajo sobre los rayos que acababa de publicar. Este señor Bowden en el PDF es lo siguiente: a este propósito, observa de Mirville en su crítica, podemos aplicar a Babinet lo que cierta señora muy mordaz le dijo en una ocasión a Reinald: si usted no es cristiano, no es por falta de fe. Aparte de los polemistas católicos, el doctor Bowden se maravilla de la credulidad de Babinet en lo tocante al llamado al meteoro, que cita con esta seriedad en un estudio sobre el rayo publicó a la sazón, donde dice lo siguiente. Bueno, este doctor Bowden, él se llamaba Jean, nació en 1806, era un médico militar francés, autor de numerosos trabajos sobre geografía médica. Fue presidente de la Sociedad Antropológica de París y publicó numerosas monografías y artículos sobre patología, higiene pública y demografía. Este hombre. Dice el doctor Bowden lo siguiente: si estos detalles son exactos, como parecen serlo, puesto que son admitidos por Mr. Babinet y Arago, parece muy difícil que el fenómeno conserve su denominación de relámpago en forma de esfera. Sin embargo, dejamos a otros la tarea de explicar, si pueden, la esencia de un globo de fuego, que no emite ninguna sensación de calor, que tiene el aspecto de un gato, que se pasea lentamente por una habitación y que encuentra la manera de escapar volviendo a subir por la chimenea a través de una abertura en la pared cubierta con un papel que despega sin dañar. Es lo que dijo este hombre. Vamos a analizar más lentamente las palabras. Bowden, otro científico que lo apoya, si estos detalles son exactos, como parecen serlo, puesto que son admitidos por Babinet. Babinet, lo hemos comentado mucho en este capítulo, Jacques, matemático, físico francés de 1794, astrónomo, fue vulgarizador científico muy activo, vulgarizaba la ciencia. Publicó numerosos artículos en revistas como el Jornal de Debates, que aquí se menciona, y la revista Ambos Mundos. Y el otro Arago, también se comentó, Francois Dominique, francés, nació en 1786, destacado matemático, astrónomo físico. Como político llegó a desempeñar el cargo de jefe de gobierno de la República Francesa. El jefe de gobierno llegó este Arago. Bueno, esta es la evidencia. Estos científicos le apoyan a Babinet de Arago, como dice Bowden. Parece muy difícil que el fenómeno conserve su denominación de relámpago en forma de esfera. Damos sentido. Cierra la puerta. Dice, si estos detalles son exactos, como parecen serlo, puesto que son emitidos por Mr. Babinet de Arago, parece muy difícil que el fenómeno conserve su denominación de relámpago en forma de esfera. Sin embargo,
dejamos a otros la tarea de explicar, si ellos pueden, la esencia de un globo de fuego que no emite ninguna sensación de calor, como lo dijo el sastre, que tiene el aspecto de un gato que ronronea pero no tiene patas, que se pasea lentamente por una habitación y que encuentra la manera de escapar volviendo a subir por la chimenea a través de una apertura que, como decía el sastre, no tenía por qué saberlo. En una chimenea a través de una abertura en la pared cubierta con un papel que despega sin dañar. Bueno, esto está sacado, ver la monografía del rayo considerado desde el punto de vista de la historia de la medicina legal y de la higiene pública, por Mr. M. Bowding, cirujano jefe del Hospital Militar de Baule. Bueno, en el PDF dice lo siguiente, como la expresa, si estos pormenores son exactos, como parecen serlo, desde el momento en que lo admiten Babinet y Arago, difícilmente podremos seguir llamando a dicho fenómeno rayo esférico. Sin embargo, dejaremos que otros expliquen, si pueden, la naturaleza de un globo de fuego que no da calor y tiene aspecto de un gato que se pasea tranquilamente por la habitación y haya los medios de escapar por el tubo de la chimenea a través de un agujero tapado con el papel de la pared que despega sin estropearlo. Sacado esto, la nota 218, el que Gasparín, Bowding, del rayo considerado desde el punto de vista de la medicina legal y la higiene pública. La palabra higiene es muy peculiar, que es como la curación, la buena salud. En el futuro dicen que va a haber un ministerio de higiene reproductiva en el moderno estado eugenésico. Platón hablaba sobre la eugenesia, que lo estamos analizando con este Conte, los positivistas. Platón decía que solo los tipos virtuosos debían reproducirse y los no virtuosos, como los ladrones, asesinos, narcos, etcétera, no debían tener ese derecho, ya que heredan la semilla del mal en la población y eso perturba a las sociedades. Ministerio de Higiene Reproductiva. Donde lo dice, añade a esto el Marqués de Mirville, el católico intransigente como de Mox. Somos de la misma opinión que el erudito doctor, en este caso Bowding, sobre la dificultad de una definición exacta. Y no vemos por qué no deberíamos tener en el futuro un rayo relámpago en forma de perro, en forma de mono, etc. Esto lo dice en forma sarcástica, ¿no? Como era un gato felino. Y como este católico ve que los científicos están aceptando, da este comentario. Mirville, muy comentado, el marqués Carlos Julio, de Francia, nació en 1802, escritor erudito, escribió muchas obras sobre espiritismo, el marqués con de Mox. Bueno, de la misma opinión del doctor Bowding sobre la dificultad de una definición exacta a este meteoro felino. Y no vemos por qué en el futuro, dice, no deberíamos tener en el futuro un rayo relámpago en forma de perro, que entra por la chimenea, de mono, etcétera, etcétera. Acá dice en el PDF, Mirville añade, somos de la misma opinión que el erudito médico Bowding en cuanto a la dificultad de definir exactamente el fenómeno. Pues de la misma manera podríamos ver algún día un rayo en forma de perro o de mono. Interesante, ya vamos a comentar lo siguiente. Dice, bueno, uno se estremece ante la sola idea de toda una colección de animales meteorológicos que gracias a los truenos podrían bajar a nuestras habitaciones para pasearse a su antojo. Imagínense eso, ¿no? Como pasó con la chimenea. Uno se estremece, este punto, espeluzna también dice, ante la sola idea de toda una colección de animales meteorológicos, una colección de fieras que gracias a los truenos, a los rayos, podrían bajar a nuestras habitaciones para pasearse a su antojo, como lo dice de Mirville. Dice, verdaderamente espeluzna la idea, es poner las pelos de punta, espeluzna, la idea de que toda una meteorológica colección de fieras que gracias al rayo se metieran sin más ni menos en nuestras habitaciones, imagínense, para pasearse a su antojo. Dice ahora Gasparín, la ciencia ganó Relcondia, en su monstruoso volumen de refutaciones, que comenzamos este capítulo, que toda la gente civilizada de Europa lo había leído, ese monstruoso volumen de refutaciones. Dice él, en cuestiones de testimonio, la certeza debe cesar absolutamente en el momento que cruzamos las fronteras de lo sobrenatural. Gasparín en su volumen 1 de Reputaciones, página 288. Dice él, en ese monstruoso volumen, en cuestiones de testimonio, la certeza debe cesar. Ya viene la incertidumbre. En el momento que cruzamos el dintel de la frontera, de lo sobrenatural o del más allá en este punto.
el PDF dice Gasparín, en su enorme volumen de refutaciones, en cuestiones de testimonio no puede haber certidumbre desde que atravesamos los límites de lo sobrenatural. La nota en Gasparín, tomo 1, página 288. Como la línea de demarcación no está suficientemente fijada y determinada entre el más allá y el más acá, entre lo sobrenatural y lo natural, las opiniones, ¿cuál de los oponentes está mejor capacitado para asumir la difícil tarea? ¿Los espiritistas o los científicos? ¿Cuál de los dos tiene más derecho a convertirse en árbitro público, en el árbitro? Como la línea de demarcación entre lo natural y lo sobrenatural no está suficientemente fijada y determinada, ¿cuál de los oponentes está mejor capacitado para asumir esta difícil tarea? Espiritistas versus científicos. ¿Cuál de los dos tiene más derecho a convertirse en árbitro público en este punto? Bueno, dice acá el PDF, como quiera que no están suficientemente determinados estos límites, ¿cuál de ambos antagonistas, espiritistas y científicos, reúne mejores condiciones para emprender tan difícil tarea? ¿Cuál de los dos ostenta mayores títulos para elegirse en el árbitro público? Árbitro público. Va a estar mediando, pues. Es el partido de la superstición, el partido de los espiritistas, que está apoyado en su testimonio por la evidencia de muchos miles de personas. La pregunta que nos hace, el partido de los espiritistas de la superstición, que está apoyado en su testimonio por la evidencia de muchos miles de personas. Durante cerca de 2 años abarrotaron el país, donde se manifestaban diariamente los milagros sin precedentes de Seidelberg. Estudiamos en la última sección, que eran los animales fantásticos que salían de la chimenea a la hora exacta que el brujo lo predijo, Seidelberg. Hoy están estos hechos casi olvidados, entre otros innumerables fenómenos espirituales. En la pregunta que nos hacen, durante más cerca de 2 años, estos fenómenos poblaron, presenciaron el país, estos fenómenos espiritistas, donde se manifestaban diariamente los milagros sin precedentes de Seidelberg. Hoy casi olvidados estos hechos, entre otros innumerables fenómenos espirituales. Dice acá el PDF, ¿no será acaso el bando de la llamada superstición de los espiritistas, que cuenta con el apoyo de miles de testigos que durante 2 años presenciaron los prodigiosos fenómenos de Seidelberg? ¿Qué pregunta nos hace acá? ¿Les creeremos o nos inclinaremos ante la ciencia? En otro bando, la ciencia, ¿no? Representada por Babinet, el astrónomo que, basándose en el testimonio de un hombre, el sastre, acepta la manifestación del globo del fuego o del meteorito gato, y adelante reclama para ello un lugar entre los hechos establecidos de los fenómenos naturales. El ejemplo del científico, ¿no?, que creyó este relato del sastre, ¿le creeremos o nos inclinaremos ante la ciencia? Representada por el astrónomo Babinet, que, basándose en el testimonio de un solo hombre, el sastre, como vimos en la última sección, hacer la manifestación del globo de fuego o del meteorito gato, y en adelante reclama Babinet para ello un lugar entre los hechos establecidos de los naturales. No son naturales, no, fenómenos naturales. ¿Daremos crédito a este testimonio o asentiremos a lo que dice la ciencia? Representada por Babinet, quien por el aprendiz del sastre admite el rayo esférico o meteoro felino y lo considera como uno de los tantos fenómenos naturales, en este caso, ¿no? Y entramos ahora al subtema Thury contra Gasparín, en este punto, ¿no? Thury, que dice Thury. El señor Crookes, en su primer artículo publicado en la revista trimestral de ciencia, Quarterly Journal of Science, del 1 de octubre de 1871, menciona de Gasparín y su obra Ciencia versus Espiritismo. En el PDF le dio otra traducción, que es Ciencia versus, como un combate contra el espiritismo, ¿no? El señor Crookes observa lo siguiente. Gasparín finalmente llegó a la conclusión de que todos estos fenómenos deben explicarse por la acción de causas naturales, dice el científico, ¿no? Y no requieren la suposición de milagros, como dicen los supersticiosos, la Iglesia, ni la intervención de espíritus, como los espiritistas, o influencias diabólicas, en aquel punto, ¿no? Que hacen todas las travesuras. Bueno, señor Crookes
Gran químico físico británico, nació en 1832, considerado uno de los principales científicos de su época. Inventó el tubo de rayos catódicos, del cual hicieron después el televisor. Hizo miembro de la Sociedad Teosófica, de los primeros. Presenció el espíritu de Catalina King, que se aparecía en el gabinete de su oficina, en su propia casa. No había fraude entonces. Bueno, Crookes, en su primer artículo publicado en la revista Trimestral de Ciencia, el 1 de octubre de 1871, menciona a Gasparín y su obra Ciencia versus Espiritismo. Bueno, dice el PDF acá. Es un artículo periodístico de una nota que es la 220, dice Revista Trimestral de Ciencia, 1 de octubre de 1871, Fuerza Física, página 26. En un artículo periodístico cita Crookes la obra de Gasparín, titulada La ciencia hacia el espiritismo. Ven, aquí es diferente, ahí es ciencia versus, aquí es ciencia hacia el espiritismo, muy diferente, no una lucha hacia. Y dice a este propósito el autor concluye por afirmar que todos estos fenómenos derivan de causas naturales. El meteoro es del gato, sin que haya en ellos milagro alguno. No te escuchamos, Ernesto. ¿O ustedes, alguien más escucha a Ernesto? Porque yo no. No, Escuchando. ya no hay Ernesto. Como que está teniendo problemas con su audio. Ah, hola, Joana.